Mi nombre es Javier, y antes de empezar, quiero dejar algo claro. Esto no es una historia inventada, y tampoco es algo que le pasó al primo de un amigo. Me pasó a mí, y aunque todavía no sé cómo explicarlo, sé que fue real. Durante los últimos 5 años, he intentado seguir adelante, convencerme de que todo fue una mala experiencia, que lo que vi, lo que escuché, fue producto del estrés, de la paranoia. Pero entonces llega cada 6 de junio y alguien desaparece. A veces es un conocido de la oficina, a veces es un vecino, alguien con quien solía cruzarme en el supermercado, a veces es alguien cercano. Pero cada año una persona se desvanece y cada año recibo el mismo mensaje en mi correo: no todos escapan. Voy a contarlo todo, porque si desaparezco después de esto, al menos alguien sabrá la verdad. Todo empezó hace 5 años, cuando conseguí trabajo en una empresa de consultoría financiera. No voy a decir el nombre, porque aunque ya no trabajo ahí, aunque me fui lo más lejos que pude, todavía siento que hay algo, o alguien, observándome. Lo que sí puedo decir es que su dueño, Santiago Varela, era un hombre imposible de ignorar. Era joven para estar en su posición, no pasaba de los 45 años, pero su empresa había crecido en una década, lo que otras tardaban generaciones en construir. Era el tipo de persona que hacía que todo pareciera fácil. Cualquier negocio en el que se involucraba florecía. No importaba cuán riesgosa fuera la inversión, cuán complicado el cliente, él siempre ganaba. Desde el primer día, me di cuenta de que tenía un magnetismo difícil de explicar. No era solo su presencia, era algo más profundo, algo que hacía que la gente lo obedeciera sin cuestionarlo. Recuerdo haber pensado que todo se debía a su carisma, a su inteligencia, pero con el tiempo entendí que no era eso, era otra cosa, y eso lo supe cuando vi lo que había detrás de su éxito. Al principio, todo parecía normal. Teníamos las típicas reuniones de equipo, los deadlines imposibles, los correos a medianoche. Era una empresa exigente, como cualquier otra. Pero luego empecé a notar cosas, pequeños detalles que no encajaban. Por ejemplo, los empleados más antiguos nunca hablaban de los primeros años de la empresa. Cada vez que alguien mencionaba el crecimiento meteórico de la compañía, se ponían tensos o cambiaban de tema. Las cámaras de seguridad en su oficina nunca grababan nada. Eran las únicas en todo el edificio que, sin razón aparente, siempre estaban en mantenimiento. Y luego estaban los desaparecidos. Porque sí, aunque nadie lo decía en voz alta, cada cierto tiempo alguien simplemente se iba. Primero pensé que era normal. La gente cambia de trabajo todo el tiempo, ¿no? Pero después de un año empecé a notar un patrón. Siempre pasaba en junio. Y siempre era alguien sin familia cercana, sin amigos íntimos, sin nadie que pudiera hacer muchas preguntas. Las primeras veces lo ignoré. No quería ser paranoico, pero todo cambió cuando desapareció Raúl. Raúl era mi compañero de trabajo, mi amigo. Era uno de los pocos que se atrevía a hablar sobre Varela en voz baja cuando no había nadie cerca. Algo no está bien con este tipo, Javi. Nadie crece tan rápido sin hacer mierda a alguien por el camino. Una semana antes de desaparecer, Raúl me llamó a su oficina con una expresión pálida, casi enferma. Anoche vi algo en la oficina de Varela, me susurró, asegurándose de que nadie nos escuchara. Algo que no sé cómo explicar. Me dijo que había estado quedándose hasta tarde para terminar un reporte, cuando escuchó voces provenientes de la oficina de Varela. Pero lo raro es que no había nadie más en el edificio. Javi, alguien le estaba hablando, y no era por teléfono. ¿Y qué tiene de raro eso?, pregunté. Respondía en un idioma que nunca había escuchado antes. Me reí. Le dije que probablemente era un idioma raro, algo de negocios internacionales. Pero luego
Me miró a los ojos y me dijo: Javi, la voz con la que hablaba no era humana. En ese momento, lo traté como una exageración. Pensé que tal vez estaba demasiado cansado, que su mente le estaba jugando una mala pasada, hasta que desapareció, sin despedirse, sin dejar rastro, y entonces lo entendí. La noche en que descubrí la verdad, me metí en la oficina de Varela. Encendí su computadora, no tenía clave. Solo había un archivo en el escritorio, un documento de texto llamado El Trato. Cuando lo abrí, lo primero que vi fue una fecha, 6 de junio de 2006, el día en que fundó la empresa, y luego un solo párrafo. Por este acuerdo, yo, Santiago Varela, cedo mi alma a cambio de éxito eterno. Cada año entregaré una vida como prueba de mi lealtad. A cambio, recibiré riqueza, poder y el don de la persuasión. Este pacto es irrevocable. Sentí náuseas. Esto tenía que ser una broma. Pero entonces escuché su voz detrás de mí. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano, Javier. Me giré. Varela estaba ahí, sonriendo. Y entonces vi sus ojos. No eran ojos humanos, eran negros, vacíos, como si dentro de su cuerpo solo quedara un cascarón. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondió. No te preocupes, susurró. No todos desaparecen. Algunos aceptan la oferta. Y ahí entendí. No había desaparecidos, no había víctimas, había reclutas. Personas que descubrieron la verdad y tuvieron que elegir. No sé cómo logré moverme. No sé cómo escapé. Solo recuerdo correr sin detenerme, con su voz siguiéndome. Javier, todavía puedes cambiar de opinión. Renuncié al día siguiente. Me fui de la ciudad. Pero cada año, alguien desaparece. Cada año, el 6 de junio, recibo el mismo mensaje en mi correo. No todos escapan. Y lo peor es que a veces, en las noches más oscuras, escucho su voz en mi habitación, susurrándome, recordándome que el trato sigue abierto,